Deuda del Oeste con la cultura material del Antiguo Oriente. El profesor Brasted ha resumido dramática y realmente la deuda económica y cultural de la civilización occidental con las culturas primitivas del Próximo Oriente. ¿Hasta dónde llegaría el ciudadano medio en su vida diaria si eliminara por inútiles las cosas heredadas por el Próximo Oriente? Cuando se levanta por la mañana y cubre su cuerpo con ropas fabricadas de tejidos. Cuando, para tomar el desayuno, se sienta a la mesa cubierta de inmaculados manteles, llena de vasijas de cerámica vidriada y de copas de vidrio. Cuando extiende la mano para coger algún instrumento de metal, excepto de aluminio, puesto sobre la misma. Cuando come su rollo de manteca o su cereal matinal y se toma su vaso de leche, o por el contrario, se come una chuleta de carne procedente de un animal domesticado. Cuando recorre la ciudad en su vehículo de ruedas, cuando entra en el edificio de su oficina por un pórtico apoyado sobre columnas, cuando se sienta en su bufete, extiende una hoja de papel, agarra una pluma, la llena de tinta, pone la fecha a la cabeza de la hoja, escribe un cheque o un pagaré y dicta a su secretario un arriendo o cualquier otro contrato. Cuando mira la división sexagesimal de la esfera de su reloj, en todos estos casos y en un número infinito de otros lugares comunes de la vida, cosas sin las cuales la vida moderna no marcharía bien ni una sola hora. El hombre medio actual está aprovechando los bienes procedentes de una herencia que, desde el Oriente, comenzó a pasar por el Mediterráneo oriental cuando Europa fue descubierta para la civilización hace unos 5000 años. Hasta el campo de la ciencia nos encontramos que, por ejemplo, en el estudio actual de la Luna, las observaciones de los babilonios que nos suministraron los primeros datos conocidos sobre el particular son de gran valor todavía. Igualmente, el proceso de fundir los minerales descubierto por los egipcios hace unos 6000 años, pues fueron los primeros que lo lograron, ha sido empleado con pocos cambios hasta la época muy reciente. La química moderna lo ha modificado y mejorado. Cuando se adquiere la perspectiva histórica apropiada, que solo puede sernos asegurada por una apreciación apropiada de la extensión e importancia del periodo preliterario, no nos sorprenda la relativa elevación de las conquistas culturales del Antiguo Oriente. Estos pueblos tenían ya tras de sí más del 95% de la edad del hombre. Son pues realmente muy modernos para una cronología histórica revisada. Desde Sarkón de Akkad a Franklin Roosevelt ha transcurrido solo un breve intervalo comparado con el enorme que separa a Sargón del Pithecanthropus erectus. A menudo se ha alegado, aún por maestros de la talla de un Renan, que el decadente Oriente provocó la caída del Imperio Romano. Sabemos ahora que lo contrario está más cerca de la verdad, es decir, que las riquezas superiores del Oriente fueron las que sostuvieron a Roma por centurias e impidieron que tuviese que pagar mucho antes la pena de su ineficiencia económica e imperial, como Franz Cumont ha hecho bien en indicar. Está fuera de discusión que Roma encontró en Occidente el punto de apoyo de su fuerza militar. Las legiones, desde el Danubio al Rin, fueron siempre más bravas, más fuertes y más disciplinadas que las del Éufrates y el Nilo. Pero es en Oriente, especialmente en los países de vieja civilización, donde debemos buscar la industria, la riqueza, la habilidad técnica y los objetos artísticos, así como la inteligencia y la ciencia, antes aún de que Constantino lo convirtiera en centro de poder político. Mientras Grecia vegetaba en un lamentable estado de pobreza, humillación y agotamiento, mientras Italia sufría con su despoblación y no lograba proveer a su propio sostenimiento, mientras los demás países de Europa se elevaban con dificultad de la barbarie, el Asia Menor, Egipto y Siria recogían las ricas cosechas que la paz romana había hecho posible. Sus centros industriales cultivaban y renovaban todas las tradiciones que habían motivado su anterior celebridad.
Una vida intelectual más intensa correspondía a la actividad económica superior de estos grandes países manufactureros y exportadores. Se distinguían en todas las profesiones excepto en la de las armas, y hasta los romanos, dominados por los prejuicios, admitían esta superioridad. Lejos pues de haber establecido Roma su soberanía sobre el Oriente, fue la tributaria de él en este respecto. El Oriente le era superior por la extensión y precisión de sus conocimientos técnicos, así como por su genio inventivo y la habilidad de sus trabajadores. Los césares fueron grandes constructores, pero se valieron con frecuencia de la ayuda extranjera. El principal arquitecto de Trajano el Magnífico era sirio, Apolodoro de Damasco. El Oriente helenizado se impuso en todas partes por sus hombres y sus obras, sujetó a sus conquistadores latinos a su ascendencia, de la misma manera con que dominó después a sus conquistadores árabes cuando se convirtió en la civilización del Islam. No solo la cultura material del Próximo Oriente antiguo sirvió para alimentar y fomentar la economía parásita de la Roma imperial, sino que, como en el capítulo posterior notaremos, la superior civilización material del Oriente jugó un papel predominante en el renacimiento de la vida económica de Europa occidental, después que saltó la cáscara del Imperio Romano. Fue de su contacto con el Imperio Romano de Oriente y con los muslimes que perpetuaron la elevada vida económica de otros países del Próximo Oriente antiguo, de donde los occidentales derivaron el estímulo, las mercancías y las prácticas que restauraron la vida económica de Europa occidental pasado el siglo XI a nivel relativamente alto.